Bienvenidos al segundo día del Mercado Empresarial, Cultura, Creatividad y Negocios acá en Bodega con Fama, la Casa del Emprendimiento. Bienvenidos también a quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión de streaming en el canal de YouTube y a quienes están acá de manera presencial en Bodega 2, el espacio de conocimiento donde tendremos toda nuestra agenda académica. Les recuerdo que en Bodega 1 también tenemos nuestra propuesta de café, nuestras ruedas de negocios, una zona lounge donde pueden disfrutar los descansos, también pueden consumir alimentos, pero les recordamos que este evento se realiza con todas las medidas de bioseguridad y que mientras no estén consumiendo alimentos, procuremos tener el tapabocas puesto cubriendo nariz y boca. En este momento conservo distancia con todas las personas que están a mi alrededor y por eso puedo quitarme el tapabocas para presentar mucho mejor para ustedes. Y iniciando esta agenda del día 2 del mercado empresarial, le quiero dar la palabra a Ana Maya, responsable de Emprendimiento con Fama, para que inaugure este segundo día y este espacio de conocimiento. Buenos días a todos. Buenos días para todos y todas. Buenos días para quienes nos acompañan hoy en el espacio y para quienes están en nuestros canales digitales también viendo la charla. Es el segundo día del mercado. Ayer estuvimos en la tarde con los 37 creadores y las 37 organizaciones creativas y culturales que estarán hoy relacionándose con diferentes empresas de Antioquia, dando a conocer sus propuestas, sus productos y sus servicios. Y fue un día muy especial porque también hicimos el lanzamiento de la comunidad de emprendedores con Fama, una comunidad que si bien lleva más de 2 años relacionándose, era necesario crear un símbolo de lanzamiento y de apertura para ratificar ese compromiso de trabajar entre todos por diferentes oportunidades que nos acompañen en la sostenibilidad y en la proyección de nuestras organizaciones y de nuestros negocios. Hoy entonces es el día más esperado. Es el día en el que juntamos 2 mundos que aparentemente hemos creído muy distantes, pero que nosotros estamos convencidos que son 2 mundos que pueden casi que establecer una danza perfecta. Me voy a tomar el atrevimiento de leer para todos nosotros lo que tenemos pensado desde el equipo de Emprendimiento con Fama y desde Confama respecto a esta primera versión del mercado creativo y cultural, creatividad, cultura y negocios. Por muchos años hemos pensado que la creatividad y la cultura se cuentan en un capítulo aparte, diferente del de la empresa y el de los negocios. Que cuando se trata del arte, las cosas van en el alma. Y cuando se trata de empresa, van en la mente. Nosotros creemos y sentimos que esto es diferente. Para nosotros, todo es una perfecta y sincronizada danza de mente y corazón, de mente y alma. Creemos que las empresas estamos en el momento perfecto para crear valor a partir de la incorporación de la creatividad y la cultura en nuestros procesos. Y que cada vez más las organizaciones creativas y culturales propondrán nuevas maneras y nuevas formas de concebir y dinamizar los entornos empresariales. Este mercado es una invitación a que nos reconozcamos y a que encontremos los puntos donde nos complementamos y logramos hacer grandes cosas juntos. Empresarios, permítannos acercarlos a nuevas formas de hacer, que sorprenden y abrazan. Invítennos a crear con ustedes y a compartir propósitos. Creadores, abramos el camino para nuevas formas de relacionarnos y demos un paso adelante para romper los mitos de los mundos distantes. El reto es compartido, mezclar concreción y practicidad con poesía y ritmo. Ninguno tiene que perder, por el contrario, les aseguramos que en esta mezcla todos vamos a ganar. Bienvenidos nuevamente para quienes no estuvieron ayer al primer mercado creativo, creatividad, cultura y negocios. Desde Confama esperamos que sea el comienzo de una gran relación entre las empresas y entre las empresas creativas y culturales
y les agradecemos por aceptar nuestra invitación y por confiar una vez más en nosotros. Bienvenidos también a este espacio. Esto es Bodega con Fama. Algunos están más familiarizados con la bodega contigua, donde tendrán ahora sus citas de negocios. Hoy estaremos acá en las charlas y en las conversaciones, y este espacio que estamos habitando en este instante hace parte del nuevo proyecto y la expansión del proyecto de Bodega con Fama. En un año, en este espacio que va hasta la cuadra del lado de allá, que es todo este edificio, tendremos el centro cultural, tendremos todas las actividades de Bodega con Fama, y en 2 años tendremos la primera torre de vivienda en el distrito creativo El Perpetuo Socorro. Gabriel, bienvenido, y muchas gracias a todos por estar acá, que sea una gran jornada. Feliz día. Muchas gracias a Ana Maya, responsable de Emprendimiento con Fama. Además, ya le dio la bienvenida a nuestro primer ponente en esta agenda académica del mercado empresarial. Yo les cuento un poco de quién es Gabriel Mesa Nichols. Él nos va a acompañar con su charla de qué debemos aprender de la pandemia en nuestras organizaciones y cómo la creatividad y la cultura pueden sumar a nuestro propósito organizacional. Gabriel es artista plástico y trabaja diariamente desde hace 20 años en temas sociales que lo mueven y lo conmueven. También es médico patólogo de la Universidad CES y de la Boston University y tiene un MBA ejecutivo de la UCLA. También hizo estudios de coaching ontológico y es un apasionado de la transformación social por medio de la innovación y la tecnología, lo que le permite moverse entre varios mundos: el ámbito de la salud, entornos sociales y de transformación, y el campo artístico. Durante 15 años fue gerente general de EPS Sura, una compañía aseguradora de salud con más de 4 millones de afiliados, y además es padre de 3 hijos, esposo, hermano, hijo y corredor de maratones. Convencido del poder de las conversaciones y sin duda alguna, su superpoder más grande es conectar personas, conectar proyectos, conectar ideas, y además de eso, pues es un posibilista por definición, así que con un aplauso de ustedes, por favor, bienvenido Gabriel Mesa Nichols a Bodega con Fama, la Casa del Emprendimiento. Muy buenos días para todos, un placer estar acá. De verdad que me acuerdo cuando la Bodega con Fama era un proyecto. De hecho, estaba por aquí en el Perpetuo Socorro, que me parece un sitio de transformación lleno de posibilidades para Medellín y para Colombia. Y me acuerdo que el celador de la bodega al frente nos dejó entrar y dijo: ¿usted se imagina cómo quedará bueno un parqueadero acá? Y yo pensaba, esa es la mentalidad que tenemos que cambiar precisamente. Cómo pensamos que necesitamos espacios para las personas y que los carros nos ayuden a vivir mejor, y no espacios para los carros, y que sean las personas pues las que se acomoden a los espacios que queden libres. Quiero chequear, ahí se está viendo bien la presentación. Muy bien, y quise empezar a trabajar en esta presentación a partir del título. Es un título largo, el título que habíamos convenido, pero realmente quiero, digamos, a partir de ahí como empezar a hilvanar las ideas. Y dice que debemos aprender de la pandemia en nuestras organizaciones y cómo la creatividad y cultura pueden sumar a nuestro propósito organizacional. Y yo creo que es muy importante pues entender que este esfuerzo que estamos haciendo acá, de generar confianza, generar espacios, digamos, de incubación y de crecimiento mutuo, son los que transforman la realidad de una manera muy potente, porque son capaces de proyectar futuros que no existen. Y yo creo que ese es el llamado hoy. Lo que yo quise hacer con esta presentación es ser capaz de ganar, de entender, de encontrar, de vivir, de construir y de transmitir, pero de ganar perspectiva, de entender la realidad que nos está moviendo hoy, de encontrar oportunidades y de vivir desde la esperanza, y también de construir una visión y de ser capaz de transmitir inspiración.
Hablaba yo ayer con alguien de política y de cosas y dijimos, ¿cuál será el verbo que necesita hoy la gente escuchar en Colombia? Y pensamos que uno de los verbos es inspiración precisamente. Entonces yo quisiera que más bien el título fuera, ok, vimos la pandemia en Colombia y entonces ahora, ¿cómo somos felices y exitosos? Y entendiendo que exitosos, pues caben 1000 definiciones. Exitosos finalmente es una definición de cada uno y es muy propia, pero es con este momento, digamos, de las cosas, qué oportunidades tenemos a futuro. Y vamos a hablar de varias cosas. Uno es la capacidad de maravillarnos. 2, entender qué nos ha pasado, que es un acontecimiento vital. 3, el COVID en perspectiva. 4, les quiero mencionar un tema que me parece que es importante entender y habla de la languidez, el coraje, las oportunidades, tiempos excepcionales para personas excepcionales y finalmente concluir. Entonces quiero partir de acá y si miramos en ese título original, los verbos y las palabras fundamentales son aprender, pandemia, organizaciones, creatividad, cultura, sumar y propósito. Y ayer me volví a leer un libro que le recomiendo, por lo menos el prólogo. Es un libro que está ahorita, inclusive se consigue pues como en Carulla, en todas partes, sobre los discursos de Jeff Bezos. Y la introducción de Isaacson, que es un biografista muy importante, él en la introducción dice que le dijeron quién en el mundo contemporáneo es alguien como de la estatura de Da Vinci, de Einstein y del mismo Steve Jobs, y él dijo Jeff Bezos, y él hace ahí una introducción porque cree que Jeff Bezos es realmente esa persona, pero básicamente dice, por la curiosidad, la capacidad de hacerse preguntas y la capacidad de conjugar, por ejemplo, el arte con la creatividad, con la cultura, con los negocios. Y de hecho hoy dicen que el futuro del mundo está, digamos, en los generalistas que son capaces de ver el mundo transversal y conectado, más que solamente, digamos, no es que yo soy ingeniero y soy superingeniero y soy especialista en estructuras de puentes colgantes, pero cómo somos capaces de conjugar. Y entonces, pues quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad, y vamos a hacer un recorrido como muy grande, como entender desde lo micro, desde el tamaño de un virus hasta digamos el tamaño del mundo, para que entendamos un poquito más dónde estamos parados. Y esto es un tema de capitalismo consciente que yo definitivamente creo que es el futuro de los sistemas económicos. Creo que no es el capitalismo salvaje, creo que el comunismo definitivamente no funcionó y creo que es un capitalismo que permita que la gente se desarrolle armónicamente y que el bienestar sea el centro de ese capitalismo y que el bienestar produzca como consecuencia un desarrollo y una riqueza, pero que no sea el fin y el propósito inicial. Entonces, la pandemia del COVID-19 ha provocado un enorme daño personal, económico y social. Ha trastornado innumerables vidas y ha producido numerosas interrupciones y ha dejado descubierto la inviabilidad de muchos modelos comerciales y económicos. O sea, nos ha confrontado y ha dicho este modelo. Entonces, más allá de eso, ha proporcionado sacudidas violentas a empresas que habían guiado nuestro camino de una manera muy definida, y que no es que este es el futuro, y hoy decimos, vení, ¿será que no es el futuro? Ahorita hablaba con Ana Isabel, por ejemplo, que es la esposa de un amigo que trabaja en tecnología, un man muy teso, y cada que se conecta dice, no, estoy desde mi finca, y se ve la finca por ahí. Entonces Ana me está contando que se fueron en la pandemia 3 meses como todos, y que se juntaron todas las familias y que hoy viven, digamos, en las afueras de Medellín y que ya no se ven viviendo fuera de Medellín. Entonces yo creo que todo esto, y quiero volverlo a llevar al nivel micro, por eso abajo dice cómo entenderlo. Tenemos la estructura del virus que seguramente ustedes han visto y quiero es que nos enfoquemos ahí un momentico, que nos perdamos un momentico, porque esta siguiente diapositiva creo que nos da unas respuestas muy importantes para cómo vivir la vida. Esto lo dijo Einstein, ahí abajo se ve, dice, solo tienes 2 formas de vivir tu vida. Una es como si nada es un milagro y la otra es como si todo es un milagro. Y yo creo que ese es el llamado, cuando nosotros entendemos que el hecho de estar aquí sentados en la bodega con fama, hoy a las 8:16 de la mañana, 23 de julio del 2021, es absolutamente improbable, es absolutamente imposible, pero de hecho está pasando y existe. Entonces, empezar a mirar la vida, y ese es uno de los llamados que quiero hacerles. Entonces miremos esto tan complejo, pero esta es la estructura del virus que nos ha causado tantos cambios, tanto sufrimiento, tanto dolor,
pero miren la maravilla cuando uno lo mira como una obra de arte, la maravilla que es ese virus, o sea, la belleza que tiene intrínsecamente esa estructura, que 100 virus filados son del tamaño de un pelo humano, pues de un cabello. Entonces miren, digamos, cuando uno empieza a decir, madre, eso es un milagro, que esa estructura se articule, se funcione, tenga toda esa complejidad por dentro, y que sea capaz de llegar a otro organismo, infectarlo. Y miren esta otra representación donde se ve el ARN genómico, digamos la cápside de las proteínas, y que todo eso permite que sea un mecanismo perfecto, como una llave que entra y que produce lo que produce. Pero además, miren esta diapositiva, y es el tamaño relativo de las partículas. Pues miren el pelo humano que les mencionaba, miren una arena de la playa, miren un grano de sal, miren un glóbulo blanco, un grano de polen, un glóbulo, una partícula en suspensión, esta de aquí. Voy a poner el señalador un segundito. Miren un glóbulo rojo, miren una gotita respiratoria, por eso caben tantos virus, el coronavirus es este de aquí, por eso caben tantos virus en una gotita respiratoria, una partícula en suspensión, una bacteria, miren el tamaño del virus contra la bacteria, una partícula de humo, y miren esos otros tipos de virus, este se llama un bacteriófago y el virus del Zika. Entonces cuando uno mira eso uno dice, hombre, yo no sabía que todo eso estaba pasando ahí. Y miren esta otra que también es muy bonita, este es el tamaño del virus, el tamaño de una bacteria, este es el tamaño, digamos, de una partícula de carbón que filtra una mascarilla, esta es una glóbulo rojo, y este es el tamaño de lo que filtra un filtro de agua. Pero ¿esto a dónde nos lleva? Precisamente a que muchas de estas cosas pues uno va entendiendo y uno dice, bueno, ya voy entendiendo cómo se conjuga esto, cómo es que nos enfermamos, cómo es que entra al cuerpo, pero otra vez es la capacidad de maravillarnos. Y miren esto tan bonito que cuando estaba preparando esta presentación. Esta es una representación esquemática de distintos tipos de virus. Miren el VIH, miren la hepatitis B, miren el bacteriófago que les mostré que era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Miren el virus de la rabia, miren el herpes virus, el rotavirus, el papilomavirus, el de la influenza y el adenovirus. Entonces uno diría, son obras de arte en sí misma. Y no me aguanté la tentación de traer esta pintura de David Hockney. David Hockney quizás es el pintor vivo más cotizado del mundo hoy, pues junto a Botero y a otros cuantos. David Hockney es inglés y se fue a vivir a California cuando tenía unos 20 años, atraído pues por el clima y atraído por, él lo dice pues en sus entrevistas, por los hombres rubios. Y miren esta pintura tan maravillosa de las calles de California, de uno de esos cañones que tiene, que sí lo hace pensar a uno. Y yo ayer pensaba, si uno pudiera ser del tamaño de un virus, ¿cómo vería el mundo? O sea, ¿cómo sería capaz de tener la conciencia envuelta alrededor de eso, pues de ese mundo tan distinto al que conocemos hoy? Entonces, primer punto de referencia, la belleza está en el ojo del espectador. Y cuando miramos todo lo que nos está pasando, y cuando miramos entonces las protestas sociales, y cuando miramos el contexto tan duro de sufrimiento, pero lo posible que podemos encontrar ahí, las respuestas que podemos construir, pues nos cambia la percepción frente a las dificultades también. Y yo creo que ese es otro de los llamados más importantes. Entonces, en el paso siguiente, pues entender un poquito qué nos ha pasado, cuáles son los acontecimientos vitales de los que les voy a hablar, y son sucesos que ocurren en contra de la voluntad del sujeto, y son percibidos como potencialmente lesivos para su integridad física o psíquica, y tienen capacidad de alterar la forma de vida presente y o futura del individuo. Entonces, un acontecimiento vital, para hablarlo en español y no en términos de psiquiatría, es cuando a alguien le pasa algo muy teso y se le corre la teja. Y no, es que le pasó tal cosa y desde eso se le corrió la teja, pues, ¿cierto? Tuvo un accidente y desde eso se enloqueció, o se le murió un hijo y desde eso. Y es que realmente nos sacuden profundamente, nos cambian la forma de ver la vida y nos paran de una forma distinta. Y hay, digamos, tres formas de acontecimientos vitales: los que son del ambiente físico, que son hacinamientos, ruidos, cambios del entorno; los que son de la estructura social, que son las condiciones económicas, sociales o laborales; y los que son de situaciones conflictivas, eventos estresantes que tienen origen interpersonal o en la familia, como puede ser la discapacidad, la enfermedad, el fallecimiento o la violencia. Y cuando pensamos en el COVID, pues precisamente son las tres cosas: nos cambió el ambiente físico, nos cambió la estructura social
y tenemos situaciones conflictivas. Entonces uno dice, hombre, antes estamos muy bien, pero yo creo que es entender un poquito más eso para poder ser compasivos con nosotros mismos, y creo que eso es fundamental. Entonces nos afecta a todos, nos afecta a nosotros, nos afecta, como me contaban ahorita muy bonito, que entonces reunieron la familia del esposo, la familia de ella, todos, ahí en esa finca en las afueras de Medellín, y digamos inventar una nueva forma de vivir, porque nos ha afectado a todos, a la familia, a los amigos, a los compañeros, a los conocidos, a los desconocidos. Y ayer estábamos en un tema muy interesante que se llama, de una persona que yo admiro mucho, una red mundial de corazones para sanar el planeta, y Catalina Cocla de la Fundación Mi Sangre hacía una meditación compasiva, que es empezar a meditar entendiéndose a sí mismo, sintiéndose, pero ampliando círculos, primero las personas que lo quieren a uno, después las personas neutras, después inclusive los enemigos, pero después el mundo, y es cómo nos paramos compasivamente. Entonces entender que esto es lo que nos ha pasado y que finalmente, pues esto tenemos dos formas de vivirlo. Una es aprendo, vivo más feliz desde la gratitud y el propósito, o la otra es no aprendo, no me adapto y me termino enfermando. O sea, termino pues enfermándome de distintas cosas. Hay un tema muy bonito que se llama biodecodificación, y es que el cuerpo le dice a uno, pues cuando uno le duele una rodilla y uno busca biodecodificación, dolor de rodilla derecha, hagan el ensayo, cuando les dé gastritis, cuando les duele la cabeza, cuando les duele el dedo meñique, y busquen biodecodificación. Y la pregunta es, ¿qué me está diciendo el cuerpo? O sea, el cuerpo es el instrumento por el cual nos relacionamos con el mundo, y generalmente el cuerpo te está diciendo algo. Y en la medicina moderna se nos olvidó, y muchas veces lo que hacemos es que decimos, no, tenés dolor en una rodilla, tomate un antiinflamatorio. Y yo digo, es como si a uno se le cae el mofle del carro y se pone tapones en los oídos, y dice, uy, cómo está bueno mi carro, y todo el mundo está oyendo el ruido, pero vos no lo estás oyendo, y es finalmente cómo uno mismo se ubica y se para distinto. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo el COVID también, tenemos que pararnos distinto. Entonces no pretendo, pretendo darle la magnitud a esto, pero más adelante les voy a hacer una perspectiva del mundo, de dónde está esta pandemia con lo que ha pasado en el mundo anteriormente. Miren, hoy, estos son datos de ayer, 193 millones de casos, 4.148.000 muertes, en Colombia casi 4.700.000 casos y 117.000 muertes, pero además de eso, miren, digamos los días, y aquí faltan pues si ustedes se acuerdan, el primer caso fue el 8 de diciembre del 2019 en Wuhan, o sea, ahí faltan esos días, o sea, estos son, digamos, los días que hemos pasado en esta situación tan distinta, tan, pues casi tan novedosa, uno podría decir tan aberrante, pero realmente puede ser un regalo muy bonito. Y uno dirá, hombre, esto nunca había pasado en la historia de la humanidad. ¿Mejor o qué? Esto nunca había pasado en la historia de la humanidad. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Esta es una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad desde el punto de vista de pandemias. ¿Quiénes creen que sea cierto? Levanten la mano. Esta es una de las peores pandemias que ha habido la humanidad. Nadie. Perfecto, muy bien. Entonces, falso o verdadero. Y miren un poquito de perspectiva, simplemente para empezar a mirar. Yo sé que de atrás no se ve, voy a hacer algo que creo que puede funcionar, y es ampliar aquí un poquito. Y miren acá, la peste antonina de Marco Aurelio, la plaga de Justiniano. Aquí estamos hablando de 5 millones de personas que fallecieron. Aquí estamos hablando de entre 30 y 50 millones de personas que fallecieron cuando el mundo no tenía casi gente. O sea, una cosa muy distinta. Además, cuando ni siquiera se sabía por qué se moría la gente. Miren la peste bubónica, 200 millones. Miren la viruela, una pandemia de 1520, 56 millones de personas. Miren las grandes plagas del siglo XVII, 3 millones, las grandes plagas, bueno, y miren aquí está, pues el VIH-Sida, 25 a 30 millones, y aquí está, esta no me acuerdo cuál es, y aquí está la gripe española, claro, la de 1918, que vamos a hacer referencia más adelante. Entonces uno mira el COVID y uno dice, pues hombre, realmente es pequeño. Esta es una diapositiva, una gráfica que hicieron pues ya hace tiempo ya, antes realmente el COVID estaría acá, estaría pues entre 4 y 5 millones de fallecidos obviamente, pero esta es una perspectiva importante, porque además miren esta otra, y yo les confieso que yo en el 2011, cuando el H1N1 empezó, yo llegué donde mi jefe en Sura y yo le dije, hermano, este es el fin del mundo. Y él, que era administrador de empresa, me miraba y me decía, ¿vos de qué me estás hablando? Le dije, hermano, esta es la pandemia que estamos esperando. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, o sea, y yo me puse a leer sobre la gripe española y yo le dije, vamos a mirar en la próxima diapositiva, pero las perspectivas podrían ser mucho peores. Miren esta, que es interesante, lo voy a ampliar también para que puedan mirar.
Entonces aquí está total de casos, miren MERS, que es Middle Eastern Respiratory Syndrome, el SARS, que es el que pasó pues en Asia, miren el ébola, este es un número de casos, pero miren aquí qué tan interesante, esta es la mortalidad. Entonces miren, la mortalidad del ébola es 23 de cada 50, la mortalidad del SARS es del 10%, 5 de cada 50, la del MERS, que es transmitida por digamos, los mamíferos intermedios son los camellos y nunca se trasladó de ser humano a ser humano, por eso no se volvió una pandemia como el COVID, pero miren la mortalidad del MERS es del 34%, es decir, de cada 3 personas se muere una, y miren la del COVID, pues que sigue siendo muy alta, pero 6.9, que de hecho pues tal vez es un poquito más bajita inclusive que eso. Entonces, poniendo un poquito de perspectiva, lo más cercano que tenemos es la pandemia de hace 103 años, y esa pandemia, para que lo miremos pues con datos muy concretos, se murieron entre 50 y 100 millones de personas, ni siquiera se sabe cuántas, o sea, ni siquiera se sabe si son, pues hombre, 50 y 100 millones, eso es como lo mismo, pues en esta llevamos 4 millones, entonces miren el tamaño, pero además se morían los jóvenes, entre 18 y 25 años, porque mientras más sano estuviera, más posibilidades tenía de morirse, porque era una respuesta del cuerpo que se atacaba a sí mismo, con una tormenta de citoquinas. Entonces, si uno era muy joven y muy fuerte y le daba la gripe española, tenía muchas más probabilidades de morirse si era, al contrario, con el COVID, digamos, viejo y enfermo. Los sanos versus los enfermos, se demoraron 15 años en encontrar el virus, aquí en una semana sabíamos exactamente las 29.000 letras que conforman el código genético del virus y los 15 genes que lo conforman, y era de lenta diseminación porque el mundo, pues digamos, había que llegar en barco y todo. Hoy pues sabemos que llega un avión simplemente de donde hay una pandemia y ya todo, digamos, se propaga. También, digamos, la velocidad y el ritmo de propagación era distinto. Aquí lo vemos, pues estos son años, aquí no se ve, pero este es de 1918 a 1921 y estos son datos de ayer, pues digamos, entonces uno podría decir que aquí los tiempos se acortaron y que de alguna manera lo estamos viviendo todo mucho más rápido. Y quise seguir haciendo referencia también para tener perspectiva. Esta es una columna que escribí en estos días en un nuevo medio que se llama Criterio, y quería hacerle un homenaje a esta mujer, que se llama Lady Mary Wortley, y esta mujer, una mujer absolutamente inquieta, por allá como de 1720, que ella, de hecho, se negó a casarse por conveniencia, y se casó con el hombre que amaba, que resultó ser el embajador del Reino Unido en Turquía. En esa época que uno se imagina que era mágico estar en lo que hoy es Estambul, Constantinopla, y ella vio que allá la viruela, que era digamos un gran azote de la humanidad, la viruela pasaba como que no les daba tan duro, y se puso a entender qué pasaba, y era que había un grupo de mujeres ancianas que todos los años, cuando pasaba como el invierno, decían, ¿a quién le vamos a poner la viruela este año? Entonces decían a Andrés, a Ana Isabel, a Juan, y cogían a alguien que tuviera viruela y lo inoculaban de la pus de la viruela, le inoculaban pues con una agujita, y esa persona le daba viruela. Eso se llamaba la inoculación o la virolización. Esa es una forma temprana de vacuna, y ella llegó a Inglaterra, convenció a la familia real de que se inoculara. De hecho, por ejemplo, María Antonieta se inoculó en Austria y toda su familia, pero Luis XV, o sea el papá de Luis XVI, el esposo de María Antonieta, se murió de viruela porque no se quiso inocular. Pero esta mujer, digamos, fue la precursora de ese tema, y miren esta foto que me pareció pues absolutamente desgarradora, pero miren dos niños, uno vacunado y uno no vacunado. ¿Y por qué me tomo, digamos, el atrevimiento de hacer esto? Porque creo que es importante en este momento seguirnos vacunando. Creo que es importante en este momento seguir insistiendo en que es necesario que nos vacunemos. Creo que es necesario, porque uno sí dice, hombre, ¿será que sí me vacuno o no? A mí me dice la gente, doctor, es que yo no creo en la vacuna. Hombre, ¿cómo no vas a creer en la vacuna? Otras personas me dicen, doctor, mi Dios verá qué hace conmigo. Y yo le decía a Camilo, a alguien que trabaja con mi papá, Camilo, ¿y no crees que mi Dios te mandó 6 vacunas distintas para que escojas cuál te quieres poner? No, doctor, yo espero a ver qué me pasa. Pues hombre, si te da COVID, muy posiblemente te vas a complicar. Pero bueno, Edward Jenner usa como referencia esta experiencia, desarrolla la primera vacuna observando que las mujeres que ordeñaban las vacas, que les daba la forma de la viruela vacuna, no les daba la viruela humana y no se morían. Entonces él coge algo que hoy es impensado, el hijo del jardinero, lo inocula, hace lo mismo que hacía Mary Wortley,
y se da cuenta que realmente funciona y sintetiza la primera vacuna. Entonces hemos avanzado, miren la belleza del virus, si lo fuéramos a ver pues en términos plásticos y artísticos, pues en cosas absolutamente hermosas, pero absolutamente letales y dañinas. Y la última historia, digamos, de esta perspectiva, y para mí es muy inspiradora, y es Jonas Salk, y quiero leerles este pedacito. Los padres se preguntaban ansiosamente cómo mantener a sus hijos a salvo de la enfermedad y les ordenaban que se mantuvieran alejados de las piscinas y los cines. A los niños estadounidenses se les había enseñado durante años a temer el verano porque con frecuencia provocaba brotes de polio. Una vacuna prometía que podrían salir a jugar de nuevo y nadar sin tanta preocupación. Entonces imagínense el polio, o sea, Frida Kahlo, Franklin Delano Roosevelt, todos estos personajes tuvieron polio, y el polio pues mataba a una tercera parte de los niños, pero la otra tercera parte las dejaba con estas secuelas de por vida, con estos problemas pues motores y con estas atrofias musculares tremendas. Pero entonces imagínense el susto de uno como padre de familia, saber que sus hijos van a salir a vacaciones y se van a juntar con otros niños. O sea, hoy inclusive uno piensa en eso y dice, qué panorama tan aterrador, porque uno dice, hoy en esta pandemia a los niños afortunadamente no les da. Entonces este personaje tan bonito lidera un equipo de 20.000 personas que descubren la vacuna contra la polio, y cuando a él le dicen, usted es el dueño de la patente, él dice, el sol no se puede patentar. Esto es de la humanidad. Él renunció a $7.000 millones por el hecho de no ser el dueño de la patente, pero salvó millones de vidas. Y miren, para quienes dicen que las vacunas pues no son importantes y demás, pues miren, esta era la polio, y miren lo que pasa después de la vacuna de la polio. Y de hecho Bill Gates se propuso erradicar la polio, iba muy bien, y con el tema pues digamos de la pandemia esos esfuerzos pues digamos volvieron a parar. Este es el virus de la polio, que también es absolutamente pues hermoso esta representación digamos que hay aquí. Entonces miren, noticias de ayer, y aquí dice por qué, este es el New York Times de ayer básicamente, que dice por qué la gente se está infectando, pero miren lo que dice, más del 97% de las hospitalizaciones por COVID son de personas que no se vacunaron. Y creo que eso es muy importante. Hoy sabemos que la gente que se está muriendo en gran parte son los que no se han vacunado, los que no se han querido vacunar. Pero miren este otro tema que también es importante. Un hospital de New Jersey despide a 6 personas que se negaron a vacunarse. Entonces ayer lo hablábamos inclusive con un grupo de amigos, hasta dónde llegan las libertades individuales. Y miren que lo dice Macron también, de una manera pues bastante, dice, no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa y no nosotros. Entonces en Francia, quienes no se vacunen ya no podrán ir a restaurantes, cafés, a subirse a aviones o trenes a partir de agosto, cines y museos. Me parece bastante lógico, ¿cierto? O sea, son decisiones, unidad, hombre, yo decido, pues entonces no puedes poner en riesgo el resto de la gente. Y en este momento pues la variante Delta que tanto oímos pues nos tiene pues preocupados. Hoy sabemos que es más contagiosa que la otra, sabemos que la variante original, pero sabemos que funciona la vacuna y que por eso es importante vacunarse rápido, porque disminuye la probabilidad de que siga mutando y que haya unas variantes más complejas. Colombia pues ha vacunado, estos son datos también de ayer, 25 millones de dosis aplicadas. Eso quiere decir que pues 25 millones de dosis aplicadas, quiere decir que vamos por un 30% de la población más o menos, porque recuerden que muchas de las dosis que no son de Johnson requieren de 2 dosis, pero uno sabe que cuando vamos llegando al 50, al 60 y sobre todo al 70%, la vida va a ser muy parecida a lo que conocíamos antes y vamos a poder elegir cómo la queremos vivir. Con temas muy importantes, en Colombia estamos vacunando 500.000 personas en un día. Eso parecía imposible, pero eso es un logro logístico, y aquí simplemente pues mostrar cómo van cayendo digamos las curvas de mortalidad e infección por los distintos grupos etarios, pero no me quiero demorar ahí. Entonces, punto de referencia número 2, esta es nuestra pandemia, no es la peor de la historia, pero es nuestra prueba y oportunidad de aprender. O sea, ¿cómo vamos a hacer que esto no pase en vano? ¿Cómo vamos a hacer para que esto realmente nos sirva para reinventarnos? ¿Cómo vamos a hacer para que esta pandemia, que tiene un costo social, económico, de vidas, de sufrimiento tan alto, valga la pena haberla vivido? Yo creo que esa es una invitación importante. Entonces, simplemente publicidad política no pagada, vacunarnos es ser solidarios y responsables. Yo creo que eso es importante, vacunarnos es ser solidarios y responsables. Entonces, quise como hacer ahí una pausa y traer unos aprendizajes, 6 lecciones iniciales del COVID. Esta es otra mujer excepcional, que fue una escritora, que también fue una revolucionaria en su tiempo, digamos, en la forma de vivir su vida independiente y no dejarse, digamos, dictar
lo que la sociedad decía. Ella decía: los tiempos difíciles han ayudado a hacerme comprender mejor lo infinitamente rica y maravillosa que es la vida, y que muchas cosas que nos preocupan no tienen la más mínima importancia. Y 6 lecciones muy simples. Primera, que somos frágiles, inmensamente frágiles como individuos y como sociedad. Segunda, memento mori, ese es el regalo que no podemos olvidar, que somos mortales. Eso me lo enseñó David Escobar alguna vez, que me contó que cuando los generales romanos llegaban victoriosos de una guerra, iban, pues, digamos, desfilando por las calles de Roma, y que iba un esclavo con él susurrándole al oído: memento mori, recuerda que morirás, para que no se creyera muy ubita, ¿cierto? Para que supiera que sí, que era muy exitoso, pero que finalmente era mortal como todos, y que somos parte de la vida y que somos iguales. Entonces, hombre, yo que me creo tan especial, pero nos damos cuenta que el virus llega y se conecta con mis células como se conecta con las de cualquiera otro. Entonces somos más parecidos de lo que creemos, somos mucho más parecidos y compartimos mucho más, independientemente del sexo, de la raza, de la geografía, de las preferencias, de cualquier cosa. Y eso nos tiene que dar un sentido de humanidad distinto, y que la vida es ya, que cada día es increíblemente valioso. Todos seguramente hemos tenido personas que han fallecido. En la familia de mi esposa en particular, una prima se cuidó toda la pandemia, y antes de la pandemia había dicho: ahora sí me voy a dedicar a viajar. Llegó la pandemia y al final de la pandemia se contagió y falleció. Entonces uno sí se da cuenta que la vida es hoy, y que la vida es ya, y que la vida es cada minuto. Ahora, cuando iba a empezar la charla, Ana Isabel me dijo que la disfrutes, y yo creo que esa es la clave, es cómo disfrutamos esto, cómo disfrutamos lo que estamos haciendo todos los días, cómo disfrutamos estas rondas de emprendimiento, estas conversaciones, y que somos la expresión más consciente de la vida. No creo que seamos la única expresión consciente, pero somos la más consciente de la vida, y que eso es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y sobre todo esto, que me parece que es absolutamente diciente e importante, y es que nos enseñaron que el hombre es el centro de la creación, pues el ser humano, y yo creo que no. Yo creo que esa es una gran desviación, digamos, que nos ha llevado a esta explotación desaforada, digamos, de los recursos naturales. Creo que el hombre es parte de la naturaleza, y es parte y por eso pues vemos que de un murciélago nos llega un virus, porque somos más parecidos a un murciélago de lo que creemos. Entonces, de la languidez solamente 2 diapositivas, porque me parece que es importante que tengan ese como referencia. A mí me sirvió cuando lo entendí. De hecho, también fue David el que me dijo: léete este artículo de Adam Grant, que es un psicólogo estadounidense increíblemente potente, de 2 libros muy bonitos. Uno que me estoy leyendo ahora, que se llama Originals, que habla precisamente de lo mismo que les estaba diciendo. Habla de la capacidad de que los grandes transformadores del mundo son los que son capaces de ver el mundo transversal, conectando arte con ciencia, con conocimiento. Y decía que, por ejemplo, cuando Einstein llegaba a un punto donde no era capaz, se ponía a tocar el violín. Y hay un tema que me quedó dando vueltas, y decía: cuando unos padres tienen un niño superdotado, sienten que se ganaron la lotería. Y los niños superdotados difícilmente cambian el mundo, porque los niños superdotados se vuelven ovejas perfectas. O sea, esperan tanto de todo el mundo que se vuelven ejecutores perfectos de las sinfonías que ya existen, pero nunca se toman la libertad de crear una nueva sinfonía. Y yo creo que es importante entender que entonces la sociedad también tiene un papel ahí importante en entender que somos nosotros los que tenemos que tener esa capacidad de ver el mundo transversal, como un poquito menos especialistas. Pero ese era un paréntesis. Entonces, aquí quiero contarles de esto que les mencionaba, este artículo que lo encuentran en el New York Times, y dice: el malestar que sientes tiene un nombre, se llama languidez. Es una sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si uno estuviera pasando los días sin rumbo, mirando la vida a través de un parabrisas empañado, y podría ser la emoción dominante del 2021. Al principio no reconocí los síntomas que todos estábamos experimentando. Mis amigos mencionaban que tenían problemas de concentración. Los colegas informaron que incluso con las vacunas en el horizonte no estaban entusiasmados con el 2021. No era agotamiento, teníamos energía, no era depresión, no nos sentíamos desesperados, solo nos sentíamos sin alegría y sin rumbo. Resulta que hay un nombre para esto: languidecer. Y languidecer es lo contrario a florecer. Yo le contesto a mis hijos, y Esteban, mi hijo que tiene 12 años, me dijo un fin de semana como muy chévere que tuvimos, me dijo: papá, hoy no fue un día como de languidez, ¿cierto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entonces reconocerla, ponerle nombre, recordarnos que no estamos solos, que el languidecimiento es común y es compartido, y acompañarnos y estar ocupados y trabajar y dedicar un tiempo diario a enfocarte en algo que te aporte y que te importe, un proyecto, una conversación significativa, servir a otros.
aprender a observar y tener paciencia y ser compasivo con otros y contigo mismo. Y yo creo que lo mismo que veníamos hablando ahorita de las protestas sociales, cuando uno las mira desde el punto de vista de la compasión, y uno dice, hombre, ¿cuánto sufrimiento hay ahí? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos ayudar a que el mundo sea mejor? ¿Cómo ayudamos a los que más lo necesitan hoy? Yo creo que esa es una oportunidad. Y paso al tema siguiente, pero cierro con esta frase de Albert Camus de La peste, que dice, ¿quién le enseñó todo esto, doctor? La respuesta fue instantánea, el sufrimiento. Y yo creo que el sufrimiento da la pena si nos enseña, si nos hace mejores. Y aquí, pues, ayer decía si sería que incluía este pedacito, pero me parece que es importante, que es una historia inspiradora y bonita, digamos que rescaté hace poquito, y es sobre el coraje. Esta frase también de este escritor: solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Y es de Malcolm Gladwell. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es un escritor increíblemente claro y potente, y sobre todo la manera de hilvanar sus historias es absolutamente inspiradora. Y este es el último libro de él, que se llama David y Goliat. Él dice: desvalidos, inadaptados y el arte de luchar contra gigantes. Si ustedes se acuerdan, el mundo estaba perdido pues en 1940, cuando ya, digamos, toda Europa pues, digamos, era nazi, cuando ya, digamos, que no había quien se le atravesara prácticamente pues a Hitler. España pues estaba en manos de Franco, que era aliado de Hitler, y solo quedaba este pedacito aquí, ¿cierto? Realmente, y por aquí pues en Suecia, pero ya sabemos que Noruega había caído. Y miren este afiche tan bonito que dice The British Commonwealth of the Nations. Entonces la India, todas las colonias, todos marchando juntos, y enlístese hoy. Y en ese momento, digamos que los ingleses dijeron: no hay nada que hacer, si nos bombardean estamos absolutamente expuestos. Hicieron una cantidad de carteles que llenaron todo Londres con estos carteles. Decía: tu coraje, tu alegría y tu determinación nos traerá la victoria, la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Y empezaron los bombardeos temidos finalmente, y fueron durante 8 meses consecutivos todas las noches. Y miren, inclusive cuando uno mira la densidad de las bombas que cayeron en Londres, donde desaparecían barrios enteros en una noche, y donde una de las predicciones que habían dicho es: mire, cuando empiecen los bombardeos va a haber 1 millón de muertos, pero además la gente se va a enloquecer. Entonces hicieron una cantidad de hospitales psiquiátricos para recibir todos los locos que iban a llegar, pero además dijeron: el ejército va a ser absolutamente impotente, porque el ejército va a estar simplemente conteniendo a la gente para que no haga saqueos y para que no se apodere de todo. Pero para sorpresa, y miren aquí algunas fotos de lo que pasaba noche tras noche, y miren pues esas escenas. Y dijeron: todo el mundo va a abandonar Londres, y van a llegar los nazis y la ciudad va a estar, digamos, lista para que ellos lleguen. Pero pasó lo contrario. Y miren este afiche: un soldado diciéndole a un niño: hijo, déjame a Hitler a mí, tú te tienes que ir de Londres, porque la gente se negaba a abandonar la ciudad. Entonces el pánico nunca llegó. Los hospitales psiquiátricos construidos en las afueras de Londres nunca recibieron pacientes, y se tuvieron que volver hospitales militares, y tuvieron que sacar, digamos, a las mujeres y a los niños a la fuerza, porque no se querían ir. Y a medida que aumentaba el bombardeo, pasaba algo que sorprendió a todo el mundo, y era que antes aumentaba el coraje. Y estos afiches que ustedes han visto los hicieron para cuando ya fuera inminente la invasión. Como nunca fue inminente, estos afiches nunca los pegaron y los destruyeron. Y en el año 2000, en un anticuario, se encontraron entre unos libros estos afiches, y por eso hoy pues keep calm and keep no sé qué, pero finalmente venían de ahí: mantén la calma y continúa. Cuando lleguen los alemanes, entonces decían: ¿será que son los ingleses los que son así? Entonces todos sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos pues qué pasó. Entonces, ¿dónde se equivocaron los nazis? Y esa es la pregunta fundamental. Y resulta que se supo después que cuando cae una bomba hay, digamos, 2 tipos de víctimas, o 3 tipos de víctimas: los que fallecen, que obviamente pues les va muy mal, pero digamos el resto de la población dice: hombre, me cayó al ladito y no me pasó nada y sobreviví, o quedé herido pero estoy bien. Y antes se fortalecen y desarrollan algo que se llama el coraje. Miren pues, digamos acá, y miren Churchill, por ejemplo, caminando, pues estas escenas tan bonitas que uno pues hoy piensa: no, es que esto es muy duro. Pues hombre, duro es lo que ha habido la humanidad, y hemos salido fortalecidos. Miren cómo la gente se resguardaba en el subway, pero miren la gente jugando cartas, ¿cierto? Y la gente tomando el té. O sea, la vida sigue,
Y eso es lo más importante. Entonces, entender que la vida sigue y que no solo somos propensos a tener miedo, sino que también somos propensos a tener miedo de tener miedo. Y que la conquista del miedo produce euforia, felicidad y emoción. Y que cuando tenemos miedo de entrar en pánico, pero vemos que lo vivimos y lo superamos, generamos el coraje. Y nace esa confianza que es la mismísima fuente de donde nace el coraje. Entonces yo creo que en este momento tenemos unas oportunidades demasiado bonitas, como empresarios, como ciudadanos, como personas que generamos empleo. Y precisamente, ¿qué es el coraje? No es algo que tú ya tienes, que te hace valiente cuando los tiempos difíciles empiezan. Y miren esta definición de Wikipedia, como sinónimo de valentía, es una cualidad humana, definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos, sin miedo al fracaso, realizando gestos de valor, tanto por los demás como por uno mismo. Entonces, Malcolm Gladwell habla de otro tema muy bonito y habla de las dificultades deseables. Dice, las dificultades deseables nos fortalecen, nos dan fuerza, nos dan carácter, pero además nos dan coraje. El coraje es lo que tú conquistas cuando has pasado por tiempos difíciles y descubres que lo lograste. Entonces, una pregunta aquí es, ¿cuánto coraje hemos desarrollado? ¿Cuánto coraje podemos ayudar? Y Mateo Jaca, vecino de aquí, de este barrio, Mateo me decía, tal vez hace un par de meses, me dice, Gabri, el coraje es algo que desarrollamos comunitariamente. El coraje no lo desarrolla uno solo. El coraje lo desarrollo yo cuando estoy con Andrea y con Ana Isabel y con Andrés y con Carlos y con José y que juntos somos capaces de salir. Y ese es uno de los mensajes. En este momento que Colombia nos necesita, nos preguntamos qué necesita Colombia que yo haga por Colombia y no qué Colombia tiene que hacer por mí. Yo creo que ese es otro llamado. Entonces, ya llegando pues como a los últimos 10 minutos, las oportunidades y quién queremos ser en esta pandemia. Creo que eso es muy importante. Y aquí el alcance de los desafíos en todas sus dimensiones es tanto filosófico, intelectual como físico y práctico. Nos preguntamos cómo reiniciar la economía, reparando lo que estaba roto y preparándonos para hacer frente a una serie de problemas sociales, ambientales, demográficos y económicos urgentes. Entonces, ¿qué hace uno cuando le pasa esto? ¿Cierto? Cuando le pasa esto en el computador. Y finalmente, eso es lo que es la pandemia. La pandemia es una de esas pantallas azules que uno dice auxilio, que no panda el cónico porque esa es una foto, o sea, no fue que se me dañó el computador, pero ayer pensando en esto, finalmente es cuando uno resetea el computador. Y eso es lo que el COVID nos está regalando en este momento. Existe la oportunidad de construir un futuro más sostenible y resiliente en el que todas las personas puedan prosperar. Al reconocer los desafíos que enfrenta el mundo, interiorizar la lección de la pandemia y desplegar las herramientas y tecnologías disponibles, podemos trazar un curso nuevo y más adaptable. Yo creo que eso es muy importante. Entonces miren esta información, y esto es raro porque si no se lo han leído se lo tienen que leer, y es la encíclica del cuidado de la casa común del Papa Francisco. No tiene nada de religión, les garantizo que no tiene nada de religión. De hecho, pues yo no soy como religioso. En mi casa la mitad se definen ateos, yo no me atrevo a definirme ateo del todo, pero digamos es un documento que es absolutamente centrado en el futuro y en la ecología. Miren estos textos extraídos de ahí. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. No habrá una relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. El deterioro ético y cultural acompaña el deterioro ecológico. Y hay otro documento muy bonito, que aquí voy a ampliarle la pantalla, que lo encuentran en internet muy fácil, y se llama Las nuevas actitudes hacia el consumo y la producción, las mejores prácticas en el ámbito del consumo colaborativo y la obsolescencia planificada de la Comunidad Económica Europea. Estos dos documentos hablan de sostenibilidad, equilibrio, bienestar, cambio cultural profundo, un nuevo ser humano y un futuro responsable. Y hablan de esto tan bonito que yo creo que las empresas tienen necesariamente que enfocarse en esto. O sea, cuáles, digamos, los beneficios económicos, los beneficios ecológicos y los beneficios sociales. Y si solo una empresa tiene beneficios sociales y ecológicos, pues es sostenible, ¿cierto? Si solo tiene beneficios ecológicos y económicos, es viable. Si solo sociales y económicos, es equitativo. Pero si tiene las tres, es profundamente sostenible, realmente soportable y sostenible, perdón ahí. Y yo creo que eso es importante. Yo les cuento que me fui hace un mes para California a visitar a mi hermana y trabajé desde California 3 semanas como si estuviera acá, esa es la nueva realidad. Y llegué, digamos, muy tocado porque California es
es un estado donde uno piensa que hay un estado de conciencia alto, pues digamos, donde uno piensa que la gente vive como más conectada, pero lo que yo vi fue una opulencia desbordada, como una especie de, como no tengo propósito, me dedico a vivir mi vida como absolutamente desde lo que me dé placeres y dopamina inmediata. Y mi conclusión es que en Estados Unidos hoy, digamos, hay mucha plata, pero hay poquita humanidad. En Colombia tenemos poquita plata y tenemos mucha humanidad, y creo que nuestro reto es cómo somos capaces desde estos sitios de transformar el futuro de la sociedad juntos, pensando en que toda esta humanidad que tenemos que convertirla en ayudar precisamente a que el planeta se vuelva algo viable y sostenible. Si miramos, si se acuerdan, si todo el mundo consumiera como consume Estados Unidos, necesitaríamos como 3.8 planetas al año de lo que es capaz de regenerar. Entonces, todo eso pues nos lleva a una pregunta muy simple: ¿quién quiero ser durante el COVID-19? Y esto que sé que es difícil verlo, pero lo voy a ir ampliando, porque me parece absolutamente trascendente, y es que podemos vivir desde una zona del miedo, una zona del aprendizaje, una zona de crecimiento. La zona del miedo: acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito. Nunca pudimos entender por qué acaparaban papel higiénico, pero es importante, pues pasó. Contagio de emociones relacionadas con el miedo y la ira. Me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que recibo y me irrito fácilmente. La zona de aprendizaje: dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos hasta noticias. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico mis emociones, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar, contrasto la información antes de divulgar y reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor. Y finalmente la zona de crecimiento, que es donde conscientemente podemos estar: encuentro un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos al servicio de quien los necesita, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo y con los demás y compasivo, agradezco y valoro, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios y practico el sosiego, la paciencia y las relaciones y la creatividad. Anissa, yo les paso la presentación, ustedes la tienen, pero si la quieren compartir con la gente, pues por supuesto que la pueden compartir. Entonces aquí la forma en que respondamos al COVID-19 definirá quiénes somos y quiénes seremos por los próximos años, pero muy importante es entender que nos podemos mover desde el miedo o desde el propósito superior, y eso es fundamental. O sea, cómo nos queremos parar en la vida. Y a todos nos pasa. Mis papás, por ejemplo, ven noticias, la de las 6, la de las 7, y de hecho uno dice: ay, hombre, me perdí el noticiero de las 7. Y le digo: ¿en serio? ¿En serio que te perdiste el noticiero de las 7? Y vos, pues como que ibas a aprender distinto que no puedas aprender en el de las 9. Pero bueno, finalmente es cuánto queremos consumir y cómo. Del mismo tema, los círculos de influencia: lo que es mi responsabilidad y lo que no es mi responsabilidad, y lo que soy capaz de controlar y lo que no soy capaz de controlar. Entonces, esto es mi responsabilidad: mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo, mis ideas y las consecuencias, y lo que no puedo controlar, pero cómo lo acepto, y finalmente cómo ampliamos nuestros círculos de influencia para poder cambiar el mundo, porque nosotros sí podemos cambiar el mundo, y ese es el cambio que tenemos hoy en las manos, y esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, en los pocos minutos que me quedan voy a acelerar un poquito, tiempos excepcionales para personas excepcionales. Entonces miremos las revoluciones, digamos, históricas que tenemos, y vemos pues la primera revolución, la segunda revolución, la tercera revolución, la cuarta revolución, con todas estas tecnologías que se han vuelto palabras comunes ya, ¿cierto? Que ya todos conocemos y casi pues que las usamos inclusive así como medio grotescamente, pero que realmente la confluencia de tecnologías es el gran cambio. Miren esta diapositiva tan simple pero tan potente. Miren 30.000 antes de Cristo, el tiempo actual, y miren el cambio tecnológico, herramientas, transporte, sociedad, comunicación, ciencia y tecnología, y cómo de hecho pues este personaje que ha sido, digamos, un gran visionario de Singularity dice: el cambio de los últimos 100 años es equivalente al de los primeros 20.000 años. Entonces estamos en un momento de cambio exponencial, explosivo. Miren acá todo lo que pasa, miren la imprenta, miren el teléfono, el radio, el avión, miren el smartphone y miren el genoma humano. Pero lo más importante es cómo esto nos cambia la percepción del mundo, cómo al descubrir los microbios entendemos que no nos morimos porque nos llegó una maldición, sino porque nos infectamos, y somos capaces de desarrollar las vacunas, y cómo el darwinismo nos permite entender la evolución de las especies y la herencia, y cómo nos damos cuenta del poder destructor del ser humano, y cómo todo esto, digamos, es un interés compuesto para que lleguemos a este momento de cambio que tenemos hoy, donde precisamente estamos viviendo acá. El cambio tecnológico es tan rápido que el cambio político, económico y social es tan lento que no alcanzamos a entenderlo, que no alcanzamos a entender que lo que nos está pasando, y decimos: vení,
cuando estaba chiquito, había una película que se llamaba Pana en el mundo que me quiero bajar, más o menos algo parecido a eso, ¿cierto? Entonces, esto lo más importante es que nos acarrea unas responsabilidades mayores, porque nos lleva a un estado de conciencia distinto. Este es de un libro de Peter Diamandis, de Abundancia, que me pareció muy interesante porque miren esta gráfica que nunca había visto, que me puse a verla para esta presentación. Población mundial en millones de personas, y miren cuándo aparecen las tecnologías. Entonces miren, aquí está pues, por ejemplo, las primeras ciudades, entonces había pues muy poquita gente, el arado, la cerámica, pero miren por ejemplo, cuando el hombre aterriza en la Luna, 4.500 millones de personas, el genoma humano, casi 6.000 millones de personas, el Internet, y todo eso lo que hace es que toda esa fuerza compuesta de seres humanos hace que el mundo sí pueda cambiar, para bien y para mal, pero depende de nosotros. Entonces, ¿vivimos en un mundo mejor o peor? Esa es una pregunta muy simple, pero miren datos concretos para que se vayan con eso de esta conversación. Miren la pobreza extrema en los últimos 100 años, miren la educación básica, miren el alfabetismo, miren la democracia, miren las vacunas y miren la mortalidad infantil, pero además miren cómo en los últimos 100 años la expectativa de vida se multiplica por 2, el ingreso per cápita se multiplica por 3, la mortalidad infantil cae una décima parte, el costo de la alimentación cae una décima parte, la electricidad una 20ª parte, el transporte una 100ª parte y las comunicaciones se divide por 1000. Pero además el ser humano, no se sabe por qué, es un 25% más inteligente, eso se llama el efecto Flynn, no se sabe si es por la alimentación, por la coexistencia entre seres humanos, por la capacidad de comunicarnos, pero eso es importante también, o sea, vivimos más conscientemente, o tenemos la capacidad de ser más inteligentes, quizás no vivimos más conscientemente, corrijo ahí. Miren el tono de las noticias, el tono del New York Times desde 1945 al año 2010, y miren el tono, digamos, pues cómo es un tono cada vez más negativo. Entonces quise traer estas gráficas de Steven Pinker, que es el maestro posibilista, las voy a ampliar rápidamente acá porque es importante. Miren, digamos, el alfabetismo de 1475 al año 2000, miren el sentimiento generalizado de bienestar, miren acá pues digamos del año 1820 al año 2020, miren las muertes por homicidio, miren por ejemplo el pico del narcotráfico en México y miren la pobreza extrema. Indudablemente la pandemia nos devolvió, pero también nos genera unas oportunidades importantes. Miren acá crecimiento del Producto Interno Bruto del año 1 al año 2000. Miren chistes homofóbicos, racistas y sexistas. Es decir, nos vamos volviendo más conscientes y más compasivos como sociedad también. Miren acá la mortalidad infantil y miren acá áreas protegidas marinas y terrestres. Y esta es la que más me gusta, esta es el costo de la luz del año 1300 al año 2000. Y es que en el año 1300 solo los reyes podían tener luz. Que acuérdense que se sacaba aceite de ballena, era súper complejo. Hoy todo el mundo puede tener luz y es prácticamente gratis. Pero no es la luz, es la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener seguridad, la posibilidad de movernos, 1000 cosas más. Entonces vivimos en el mejor de los mundos. Entonces el COVID-19 cambió la forma en que vivimos, trabajamos y creo que es importante entonces ya para conectar con dos conceptos importantes. VUCA, que lo han oído todos, que es un mundo complejo, volátil, con ambigüedad y con incertidumbre, pero ¿qué regalo nos trae el mundo VUCA hoy? ¿Qué posibilidades nos permite reinventarnos ese mundo VUCA cambiante y complejo? Y miren datos grandes de un estudio de McKinsey, el nuevo normal, y para el nuevo normal sí va a ser muy importante no matarnos entre nosotros, y ese es un mensaje que es fundamental. Como país tenemos que buscar cómo dejar, inclusive, porque me parece que es hasta pues casi que anacrónico como curso, y miren aquí por ejemplo cómo las guerras en el mundo van desapareciendo, y miren esta otra que es las tendencias en los conflictos armados también del año, y esta también es de Peter Diamandis. Miren nuevas compañías que se generan en el año 2020, esto es con la pandemia, entonces miren digamos las posibilidades que tenemos hoy. Y miren cómo veníamos del año 2006 al año 2020, entonces miren todo todo este brinco que hay de reinventarnos, cómo lo aprovechamos. Miren en los distintos países del mundo, Estados Unidos, España, el Reino Unido, miren los distintos trabajos cómo van cambiando y simplemente voy a hacer énfasis en dos. Miren por ejemplo trabajos de la salud, y esto es que van a aumentarse, y miren por ejemplo trabajos de oficinistas, ¿cierto? De soporte de oficina. Mucha gente ya no necesita una secretaria que le haga las cosas porque ya las aprendió a hacer. Esas secretarias pueden hacer cosas mucho mejores que de hecho sean más, pues, que les den un mayor propósito en la vida.
Voy a pasar aquí al punto de referencia 3. Quiero conectar ideas. La belleza está en el ojo del espectador. Esta es nuestra pandemia, pero vemos las oportunidades con los ojos y las concebimos con la mente y las albergamos y cultivamos en el corazón. Y ese pues creo que es el mensaje ya casi de cierre, conectándolo con esto que venía desde antes del COVID, que es ADAPT, que es asimetría, disrupción, que es los cambios, digamos, de edades, la polarización y la confianza. Y cómo esto nos va a permitir precisamente reinventarnos, reinventar nuestros negocios, repararlos, repensarlos, reconfigurarlos, recomenzar. Y cómo básicamente una piedra en el camino se convierte en la posibilidad de tener un jardín zen. Y cómo no nos dejamos echar el cuento que nos habían echado, de que los colombianos somos esto y aquello. Y aquí quiero leerlo. La esperanza es una fuerza imparable y la creamos entre todos. Nos han vendido, hemos comprado falsas historias de que nosotros los colombianos, y nos las hemos creído, pero eso cambia hoy con nosotros. Los colombianos somos valientes, trabajadores, inteligentes, estudiosos, amorosos, hospitalarios, familiares, ingeniosos, diversos, emprendedores, audaces, creativos, fuertes, apasionados y luchadores. Y termino con esto. Entonces, ¿será posible imaginarnos una Colombia donde, por ejemplo, Medellín pueda ser el hub de desarrollo de código de América Latina, donde el distrito creativo pueda ser el centro conectado con el mundo de la economía naranja, donde Colombia pueda ser el epicentro del mundo del turismo, por ejemplo, ecológico, donde Colombia pueda ser una potencia de energías renovables con energía solar, con energía eólica, con energía hídrica, sin tener que hacer más hidroeléctricas porque no hacen falta, en los llanos orientales, en La Guajira, donde Colombia pueda ser el centro del mundo para aprender a desenvolver y a resolver conflictos, como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Colombia podrá ser la despensa de América Latina si utilizamos bien la tierra y si somos capaces de utilizar la tecnología. Colombia podrá ser esta gran fuerza creativa que nos ha permitido ser, digamos, perjudiciales en algunos aspectos, pero esa audacia que nos llevó al narcotráfico, volverla una audacia emprendedora. Y me cabe absolutamente en la cabeza, no me cabe la menor duda, pero para lograrlo tenemos que creer lo posible. Primero nos tiene que caber en la cabeza y en el corazón. Es necesario reemplazar la razón por el balance, el miedo por la esperanza, el mejor vivir por el buen vivir, el vivir de la naturaleza por el vivir con la naturaleza, lo individual por lo colectivo y el tener por el ser. Entonces, este país no será más grande que nuestros sueños y por eso nuestra responsabilidad es tener sueños grandes. Muchas gracias. Tanto para quienes están presentes como para quienes nos escuchan a través de la transmisión en YouTube, abrimos un espacio de 20 minutos para preguntas. No sé si en este momento alguna de las personas del público presencial quiere hacer alguna. Ana Maya. Ok. Gracias, Lauri. Gracias, Gabriel, por la presentación. ¿Tú me escuchas bien? Más o menos, sí. Hay una parte que, o sea, quiero como, más que una pregunta, yo creo que si me ayudas a profundizar ahí, cuando mostrabas cómo crecía la cantidad de personas en el mundo y al mismo tiempo cómo la tecnología iba creciendo, eso corresponde como a una mirada sistémica donde podríamos entender que a mayor cantidad de humanos, si todos somos un solo sistema, vamos a hacer un sistema más inteligente. Mira, de hecho Peter Diamandis lo dice, él tiene un libro que se llama Abundancia, que es del 2012, que es absolutamente recomendable. O sea, de verdad que ese libro le deja a uno la cabeza dando vueltas y uno dice, pues madre, es que las posibilidades que tenemos en todas. Y hay otro que se llama El futuro es más rápido de lo que crees. Y los dos los menciona y es el poder de la gente que era invisible. Y él dice, antes la gente era invisible y no tenía forma de conectarse. Hoy con el internet, las 7.000 millones de personas se pueden juntar y la inteligencia colectiva puede ser muchísimo mayor, porque pues hoy sabemos que podemos conectarnos con el mejor talento de la India, que nos ayude con tal tema, que eres el que mejor sabe. Y es exactamente lo que estás diciendo, es la capacidad colectiva de sumarnos, que nos hace mucho más inteligentes
como si fuéramos un solo organismo, pero es exactamente lo que estás diciendo. Mil gracias. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias. ¿Qué, Julián? ¿Verdad? ¿Qué más? Muy bien. De verdad muy contento con tu exposición. Quería, si nos pudieras compartir un poquito, hay 3 líneas, desde todo comienza con un sueño, ¿verdad? Los sueños generan visiones y muchas personas que conocemos llegan hasta ahí. Y quizás con tu experiencia, ¿qué recomendarías a las personas que están acá para nosotros poderlo compartir? ¿Cómo se conecta esa visión con la voluntad? ¿O cómo se sana ese corazón en esa visión para realmente, estando sano, materialice? O, ¿lo estoy viendo así? O si nos pudieras dar como una pauta o algo de cómo desde nuestro ser la visión llevarla a la realidad, ¿sí? Algo de tu experiencia, ¿sí? Muy bien, de hecho tenía esta diapositiva aquí para esa pregunta, no mentiras, pero sí la tenía. Entonces, Julián, quienes tenemos el privilegio de liderar las organizaciones, tenemos que hacer que las cosas pasen y solamente lo hacemos sumando y conectando. Y sumamos 3 cosas: capacidades, necesidades y voluntades. O sea, que es capaz de hacer community, que necesita hacer community y que quiere hacer community, pero lo tenemos que sumar de corazón, ¿cierto? Que es capaz de hacer con fama, que necesita con fama y que quiere hacer con fama. Y solamente así logramos la transformación. Y yo creo que eso es muy importante porque finalmente esa capacidad de los líderes, yo hubo un momento como en mi trabajo que los gerentes no sirven para nada, no debían existir ni los ministros ni los presidentes. Y después me puse a entender que los gerentes, los ministros y los presidentes tienen una función y es inspirar, crear visiones y llevar los equipos a realizar esas visiones. Y por eso en estos días hablaba con Alejandro Gabriel y le decía, hombre, yo creo que un líder no tiene que ser el que llega a las 6 de la mañana a abrir, el que a las 10 de la noche baja la reja. O sea, tiene que estar en los momentos más importantes y tiene que conectar su capacidad de pensar con inspirar y con crear esa posibilidad. Y miren esto que dice Ram Charan, dice: no te adaptes al cambio, define tú el cambio, sé el cambio. No se trata de ajustarte a los cambios, sé tú quien define el cambio en tu sector. Para tener éxito en el futuro, debes darle forma al futuro. El futuro es construido por las personas. Y es no aceptar el futuro, es que así es. No, así no es. Venga, que es que, y lo que dice Originals es que estos niños, digamos, superdotados, entienden el mundo como que así es y nunca piensan que lo pueden cambiar. Y los rebeldes, los que los profesores no quieren porque son los más inquietos, son los que cambian el mundo. Y eso es importante. Gabriel. Acá en la transmisión virtual nos dice David Posada que si puedes mostrar nuevamente algunas de las estadísticas de hacia dónde va el mundo de la presentación. ¿Cómo? David Posada nos pide acá en la transmisión virtual que si puedes mostrar de nuevo las estadísticas de hacia dónde va el mundo. ¿Cuál será? Vamos a ver si la... Puede ser estas. ¿Esta? ¿O será esta? Bueno, Esta. miremos esta. Exacto. Este es muy interesante porque miren, este es de McKinsey, pues de la pandemia, entonces dice el mix de ocupaciones que cambiará en el 2030. Entonces miren que voy a ampliarlo un poquito para que puedan ver atrás. Entonces, bueno, esto es que aumentan o disminuyen en los distintos países. Entonces miren, por ejemplo, profesionales de la salud van a aumentar en todos los países. Esto creo que es de educación STEM, no me acuerdo que es STEM, creo que es de educación. Managers, creativos y de artes, mírenlo acá, en todos los países aumentan. Servicios de transporte también aumentan. Como fuerzas de entrenamiento de educadores como neutro. Los de mantenimiento de las propiedades también como neutro, pero empiezan a disminuir en algunos países. Constructores, miren por ejemplo, disminuyen de manera importante. Miren instalación mecánica, miren customer sales, pues, servicio al cliente, miren alimentación, servicios de alimentación, miren agricultura, soporte de oficinas, quizás sea esa. Y esta también es interesante que no la vimos, pero esta es precisamente cómo van a cambiar, cómo van a disminuir, y aquí está las prácticas que hoy se instalaron con la pandemia, como mercar por internet, por ejemplo, si van a permanecer o si van a disminuir. Entonces esta pues se va a acelerar,
salud virtual se va a acelerar, pues no tener casa, digamos, se va a reversar. Bueno, es una gráfica como compleja, pero es interesante también. Y yo tengo una pregunta como Laura, como personal, y es que precisamente viendo acá un comentario en la transmisión que dicen pues como que muchas veces el sueño más grande de un colombiano es comer más de una vez al día, que es difícil, pues apunta a lo difícil que es cerrar la brecha entre las personas que están en la pobreza extrema y la clase media. Y aquí precisamente es como podemos, quizás los que tenemos más privilegios, hacerles ver a las otras personas que no tienen que aceptar el mundo como les llegó, que pueden haber otras posibilidades de vida para ellos, sin tampoco estar, pues digamos, posicionados en una parte donde pues se afirma que todo es de la voluntad, porque sabemos que no es así por diversos estudios económicos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los que estamos de este lado, precisamente para mostrarle el mundo posible a esas otras personas? Mira, estas dos frases tan bonitas. Uno de los mejores secretos de la vida es que todo lo que vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás, de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Y nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados puede cambiar el mundo, verdaderamente lo único que lo ha logrado, de Margaret Mead. Y yo creo que, en estos días decía, yo creo que como especie humana tuvimos éxito en desarrollar la vacuna en menos de un año. Pues hoy hay creo que 18 vacunas pues, que se usan en el mundo, y eso es un logro gigantesco. Antes se demoraba 10 años una vacuna, pero creo que como especie humana vamos perdiendo el año en el tema de la solidaridad en la pandemia. Yo creo que sí nos tenemos todos que decir cómo, a quién más le ayudo, cómo más ayudo, cómo más, y cuando vemos, vuelvo insisto, pues cuando vemos que el 42% de la población colombiana llegó a un estado de pobreza por la pandemia, porque yo pienso que como país íbamos bien creciendo la clase media, y eso es lo que hace Confama. Yo creo que tenemos que ser más compasivos y más solidarios. Creo que ahí, digamos, perdimos el año como especie, pero todavía tenemos oportunidad de recuperarlo. Pues creo que ese es un tema que, pues como cuando dice, hombre, se acabó el semestre y perdiste tal materia, tienes que habilitar, tenemos que habilitar ahí, definitivamente. Gabriel, muchas gracias por esta conversación que, como tú lo pusiste al principio, inspira. O por lo menos yo ya aquí estoy llena de sensaciones muy interesantes que me han movilizado en un sentido muy agradable. Hay una pregunta que tú hiciste o dejaste: ¿cómo vamos a hacer para que nos sirva para reinventarnos? Y algo que me ha llegado mucho de la conversación es la palabra cambio y visión de realidad. Y resulta que para un cambio hay que cambiar la visión de realidad, hay que cambiar el pensamiento. Y a veces entramos a una zona de confort, a un pensar que se nos va haciendo constante, y a veces, hablo desde lo personal y luego desde el grupo, se nos es difícil dar ese paso, como de esta visión de realidad que tengo, que he aprendido, que he creado, a una nueva, por la situación, por el contexto en general. Entonces, desde tu experiencia y ese rol de líder que has tenido, ¿qué hacer en lo personal y en grupo, como empresas que somos, para dar ese paso para el cambio? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, mira, pues voy a hablar como de mi experiencia personal. Yo llevaba 15 años en Sura, 13 como gerente general de EPS Sura y 2 como gerente de salud. Digamos que yo llegué a un punto donde ya el trabajo estaba más fácil aparentemente, pues donde yo decía mucho de lo que yo podía hacer ya lo había logrado. Y empecé a sentir que yo podía cambiar el mundo desde otra parte distinta, desde otra posibilidad diferente. Y cuando eso pasa varias veces a la semana, uno sí se tiene que preguntar por qué estoy sintiendo esto varias veces a la semana, y porque quizás, aunque no sepa qué es lo que tengo que hacer, quizás siento que debo estar en otra cosa distinta. Y yo lo primero que hice fue una lista de Excel de todo lo que yo tenía que resolver para poder cambiar esos 15 años. Entonces, por ejemplo, uno era vaciar mi oficina, que tenía 1000 cosas en la oficina. 2 era mirar todas las cuentas de todo, de la vida, donde tenía el email de la oficina, pues gmn@sura.com, porque decía pues la cuenta de cualquier cosa.
cuando me vayan a mandar, se le perdió la contraseña, le vamos a mandar el mail, no, pues me va a llegar allá, entonces tenía que empezar a decir qué es lo que tengo que ir cambiando y empezar pues como sistemáticamente a reinventarme, así yo qué quiero hacer. Y al principio era muy miedoso porque decía, no, pues yo cómo voy a soltar la seguridad que tengo hoy, que me llega la quincena cada 15 días, que estoy tranquilo, pero además yo decía, ¿y cómo dejo la gente? Pues los amigos que están ahí conmigo. Y de hecho cuando me salió gente que me dijo, yo estoy aquí por vos, ¿cómo te vas a ir? Y yo, pues hombre, me voy a ir porque es el llamado que yo siento y que no sé qué voy a hacer. Entonces yo creo, Alejandra, que es todos los días uno decir, estoy siendo honesto conmigo mismo y es hacerlo sistemáticamente, no se trata de dar saltos al vacío, pues como loco y decir, no, es que ya, no, es como planear la vida un poquito también, pero es enfrentarte a vos mismo y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y yo creo que si uno tiene esa certeza de que puede aportar, encuentra dónde puede aportar. Yo hoy estoy tan ocupado más como antes, pero en cosas muy distintas que me permiten hacer esto que estoy haciendo acá, por ejemplo. Gabriel Federico Peláez, ¿cómo estás? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? Gaby pregunta, vos sos un gran administrador, una gerencia general, ejemplo de liderazgo, pero además tienes una faceta de artista, pintor. Quería preguntarte, ¿qué te aportó el arte en ese día a día gerencial? Es decir, ¿cómo conectó esa creatividad con tu día a día? ¿Qué te aportó la cultura, el arte que hoy desarrollas? No había reconocido al ratón. El ratón fue compañero mío del colegio, somos muy amigos, nos queremos mucho desde chiquitos. El ratón trabaja en Confama. Hombre, Fede, yo creo que es eso que leer esos dos textos, el de Isaacson que les conté de los discursos de Jeff Bezos, que les recomiendo ese primer capítulo que es absolutamente potente, y él cuenta que Einstein le escribía a un amigo y le decía, nunca nos podemos dejar de preguntar por qué el cielo es azul, ¿cierto? Esas preguntas, y hablan de Leonardo, y también en ese otro capítulo, del primer capítulo de Orígenes de Adam Grant, que precisamente es esa capacidad de ver el mundo lleno de matices y de colores, y a mí me permitió ser artista ciertos permisos que decían, no, pues que es muy loco lo que está proponiendo, pues que él es artista, entonces él es así, pero yo creo que todos somos artistas, lo que pasa es que se nos olvida que somos artistas, o sea, ¿quién no es artista? ¿Quién cuando estaba chiquito no le gustaba hacer dibujos? Pero nos dejamos atrofiar. Entonces yo creo que todos deberíamos recurrir a esa parte y decir, no, es que yo pues mucho de lo que estoy haciendo hoy lo hago con dibujos, precisamente de cómo veo el mundo, que son absolutamente potentes, pero todo el mundo debería ser capaz de conectar, pues otro será la escritura, otro será la música, pero yo creo que nos da esa riqueza de entender que el mundo no son ecuaciones y cuadritos, sino que el mundo es fluido y como le mostraba pues un virus, y dice, no, es que es un virus, pero mira la belleza que hay detrás de un virus, y es maravillarnos con el hecho de poder presenciar como eso que estamos viendo con ojos de asombro. Y Fede, en estos días lo hablaba con mi hermana, si uno pudiera vivir la vida con ojos de turista, pues miren que uno va a una ciudad y uno le toma fotos, Federico toma 18 millones de fotos al día, más que nadie en el mundo, pero uno va a una ciudad nueva y uno toma fotos y todo, y uno está en todas partes y ve todo pues en su vida normal y lo ve como cotidiano y no debería verlo con ojos de turista. Hola, mi nombre es Ana María Jiménez. Quedé muy conmovida con la charla, me pareció, pues me emocionó, sobre todo porque verlo gráficamente como cosas que hemos vivido y como ver de pronto estos anillos que ha dejado la pandemia como del miedo y ver cómo de verdad están claros esos estados a los que hemos llegado, pues me emocionó sentir un poco que estoy en ese último anillo. Y un poco como que siento que, ya voy a la pregunta, en ese anillo, digamos, he encontrado como esa conexión muy profunda con el presente, con, digamos, como con el miedo, con el amor para derrumbar el miedo a través de los oficios. Yo soy joyera y artista plástica. Me llamó mucho la atención esta gráfica en la que estabas hablando como de la humanidad, aparecía la cerámica, y luego aparecía toda esta, bueno, como línea hacia arriba en donde terminábamos con la virtualidad. Entonces la pregunta va un poco, ¿cómo
cómo ves como estas relaciones con los oficios, con la materia, en donde el cuerpo es tan protagonista para conectarnos con lo que estamos haciendo, que ahí dice, pues aparece la cerámica. ¿Cómo darle más espacio a estos oficios en la sociedad en este momento? Porque esta sí es pues como una mirada muy personal, pero siento que es a través de esos instantes en donde el cuerpo está, que no pasa en la virtualidad, que más nos conectamos con todo eso otro que estabas mencionando, ¿cierto? Como desde acá, como de vivir realmente. Mira, Ana María, esta es como la diapositiva que más pesar me dio saltarme, pero agradezco la pregunta que me lleva allá. Y miren esto tan bonito. Tu mente es un jardín, tus pensamientos son las semillas. Puedes cosechar flores o malezas. Y entonces los budistas dicen, los pensamientos son las semillas que siembras en el jardín de tu mente. Con los oficios sos capaz de sembrar semillas bonitas en el jardín de tu mente y finalmente uno es el que decide por qué camino se va. Si se va por un camino de resentimiento y de odio y de todo el día como berraco, o si se va por un camino de posibilidades y venga que sí somos capaces, y eso es lo que te permite estar ocupado y lo que te permite estar trabajando y lo que te permite estar aportando y lo que te permite entrar en flujo con lo que te conecta con la vida, y por eso es tan importante. Y por eso cuando habla de la languidez, una de las cosas es hacer cosas que te den sentido. Y yo creo que a todos nos ha pasado que decimos, oíste, pero entonces ya, mi hija por ejemplo tuvo el último año de bachillerato el año pasado y decía, papá, pero me engañaron. Pues, o sea, el último año de colegio, que es el año, yo decía, sí, te engañaron, pues, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, nunca se te va a olvidar. ¿Qué puedes encontrar bonito? Entonces yo creo que y que esa suma de personas que vayan sintiendo bonito, pues va creando un ambiente distinto entre todos de cambiar y de pensar unas posibilidades que no existían antes. Gracias, Ana María. Gracias a ti, Gabriel, por esta charla tan inspiradora, esta clase maestra que queda grabada para ustedes en el canal de YouTube de Confama. Y les recordamos que hacemos un receso más o menos de media hora para continuar a las 10 de la mañana con la charla de Camilo Herrera de Radar para hablar de tendencias 2021-2022. Gracias por estar acá en Bodega Confama, la Casa del Emprendimiento, y a ustedes por estar conectados con el mercado empresarial, cultura, creatividad y negocios de este 2021.